A los alumnos de Historia del Derecho Mexicano, de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, grupos 743 y 534, de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle Dorado, Ensenada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya es ahora sí el momento de casi de decir adiós, donde acaba el semestre y donde de verdad se separan los hombres de los niños. ¿Y por qué? Porque vienen los exámenes finales. Pero bueno, antes de eso, pues ahora sí que hay que dar el último jalón de clases y lo que se pueda que pueda transmitirles yo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, voy a empezarles o espero hablarles un poco de lo que fue el derecho del México independiente. ¿Qué onda con el México independiente? Muchos dicen, no, todo esto empieza con Miguel Hidalgo, con el grito de independencia. Otros dicen, no, es con Morelos. Y bueno, la gran parte de la conserva señala que es con el magnífico Agustín de Iturbide. Iturbide es el verdadero padre de la patria, al que hay que rendirle homenaje, un homenaje que no le ha sido dado como es debido. Podría ser, el problema es que Iturbide fue un oportunista en su momento en muchos aspectos, y eso, francamente, a Iturbide le resta muchos méritos, por decirlo de alguna manera. Sí hay que reconocer que Iturbide es el que agarra y se acerca a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero que en algún momento fue rival de él, fue su enemigo. Pero ¿qué tienen tanto Iturbide como Guerrero? Ya están hasta aquí del derramamiento de sangre que en ese momento había en Nueva España y en lo que iba a ser México. Una guerra sangrienta y ninguno de los dos bandos son blancas palomas. El que romantice a los insurgentes o el que romantice a los realistas. Los realistas fueron represores y asesinos a más no poder. Eso no se debe de negar. El mismo Iturbide lo fue, o sea, muchos no aceptaban el intercambio de prisioneros. Fue terrible. Y bueno, para solucionar esta matanza, para solucionar esto, bueno, ¿qué hay? Hay una constitución de Cádiz que para algunos, para varios de los que no quisieron la independencia en un principio, pues era una amenaza a su status quo. ¿Quiénes? Los peninsulares que querían todavía mantener esa, ¿cómo decirlo? Esa prepotencia, ese sentido de superioridad sobre criollos, sobre mestizos. Y por el otro lado, los criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes, todos ellos, que bueno, representados en Vicente Guerrero, ven una oportunidad, ok, nos independizamos, esto va a terminar, pero a su vez ya es un paso más al autogobierno, a la independencia. Ya nos olvidamos de España y ahora sí, arreglémonos entre nosotros. Esa sería la visión. Ya después vendrían otras ideas. ¿Qué pelean? Bueno, o qué es lo que lucha cada uno de los bandos. El de los realistas que ya buscan la independencia o que se van a convertir en independentistas casi porque se va a aplicar Cádiz, buscan que no, supuestamente no se aplique esa legislación, que no se aplique la constitución, porque da igualdad a todos en España, en los territorios españoles, y Nueva España, que era un territorio ultramarino. Por el otro lado, el bando insurgente, que ve la oportunidad para consolidar muchas de las reivindicaciones sociales por las que están peleando. Guerrero, ¿por qué lucha? Bueno, Cádiz, y esto de Colombia, tiene muy pocos derechos del hombre
reconocidos. Sí se da la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, si ustedes quieren, y la libertad de imprenta. Algo que para los españoles era, wow, esto es muy liberal, es la libertad andando. Sí, pero aquí no nada más se busca eso. Se busca la soberanía popular, la libertad de moverse de un lado a otro, la libertad de comercio y la libertad para poder portar armas, bueno, un derecho que hoy en día nada más lo dejamos en el domicilio, pero bueno, no me voy a poner a discutir ahorita, sino bueno, que ando de revueltoso, pero bueno. El otro, la libertad personal, porque todavía subsiste la esclavitud en la Nueva España. Guerrero es un afrodescendiente, sabe, conoce lo que es la esclavitud, lo ha visto con su gente, que buscan abolirla, que no exista en México. Eso es lo que se busca. Y bueno, se van a dar los primeros encuentros entre Guerrero y Iturbide, cartas, todo. Se va a dar el plan de Iguala. Bueno, primero se ponen de acuerdo y se van a ver en Acatempan. Que unos dicen, ay, es que Acatempan nunca existió. Ay, la mayoría de los hechos históricos en México son cuestionados por una bola de amargados, pero bueno. Acatempan es el parteaguas para que se encuentren estos dos grupos y digan, órale, ¿va la independencia? ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero abolición de la esclavitud, yo quiero reivindicaciones sociales, bueno. ¿Y tú qué quieres? Mira, yo no quiero tener nada que ver con España, yo ya quiero que nos gobernemos entre nosotros, pues quiero mantener ciertas dádivas, pero si tú quieres esto, bueno, yo cedo, tú cedes y órale va. Y Iturbide piensa que dice, ay, le voy a hacer que esto haga ver y ya después me arreglo yo, ¿no? Y mi grupito, ¿no? Pero bueno, entrecomillado, pero bueno. Ya van, platican con el nuevo enviado, que es el encargado de que lo que se va a gobernar Nueva España, que es Juan de O'Donoghue, que se dice que es el último virrey, pero bueno, tiene otro nombramiento, total. O'Donoghue así como que, pues bueno, ya que nos queda, ¿no? Y realizan los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba que van a ser reconocidos y hasta 1836, ¿no? O sea, bueno, ahí todavía van a faltar del 21 al 36, pues son 15 años, ¿no? Pero bueno. Y vamos a tener, pues es un reconocimiento de la independencia. ¿Qué se busca? Se busca crear ya en una Nueva España. Ya es un reino independiente, ya es un país independiente, se busca esto y que se convierta o se le dé la calidad de imperio. O sea, ya no más reinito y accesorio a la corona. No, ya somos independientes. Ya España, bye bye, ¿no? Y esto pues, se consolida, bueno, se está consolidando con el plan de Iguala, que es también el plan de las tres garantías. Se crea lo que es el ejército trigarante, un ejército heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay miembros de la insurgencia, mucho republicano, y en el otro, pues realistas divididos. Hay republicanos, hay de todos. Es un ejército heterogéneo. Y bueno, pues ahí se va, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Bueno, crear un imperio, que sean gobernados por un monarca de origen europeo, de preferencia que fuera Fernando VII. Pues si no quiere, uno de su familia, y si no quiere, pues alguien reinante, ¿no? Bueno, ya verán, ahí se van a arreglar, ¿no? Total, ya se consoliden, entra el ejército garante de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que se considera la fecha de la consolidación de la independencia. Bueno, es la consumación. O sea, ¿quién inició este show? ¿Quién inició la independencia? Es Hidalgo. O sea, el decir que Hidalgo no fructificó la independencia es, por favor, es querer tapar el sol con un dedo. O sea, es Hidalgo el que inicia este movimiento. Quieran como sea, pero eso es un movimiento que dura 11 años. Una guerra enorme, fratricida, que busca muchas reivindicaciones sociales. Eso es la independencia.
y obviamente también que ya nos autogobernáramos, que fuera un país independiente. Eso es lo que se busca. Y junto con ello, que se consoliden libertades, derechos del hombre, lo que es el espíritu de Apatzingán, lo que es el espíritu de sentimientos de la nación expresado en la Constitución de Apatzingán. Le subí una presentación precisamente, si quieren verla, sobre la diferencia entre la mentalidad de lo que es los españoles con Cádiz y lo que son las ideas con Apatzingán, con lo que viene siendo Sentimientos de la Nación. Lo pueden ver en la plataforma Blackboard, les va a ayudar. Bueno, entonces ya se consolida y para el 28 de septiembre pues, se da el acta de independencia del Imperio Mexicano. Ya, ahora sí, ya la idea, ya terminó la independencia, ya. Ahora sí, entre nosotros matémonos. Púchale, bueno, eso es decir, ¿no? Pero bueno, ya pues, entre nosotros arreglémonos, sonaría más civilizado, ¿no? Pero bueno, ya pues, el país empieza a arreglar, una junta encabezada por Iturbide, van a reunir un congreso constituyente para darle una constitución al nuevo país, etcétera, etcétera. ¿Qué más va a pasar? Nos vamos a topar con que al país que era se le da que era pues hay mucha división. Unos quieren ser republicanos, otros quieren ser monarquistas, otros quieren ser liberales, otros quieren ser conservadores. A ver, ¿cuál es la idea? En los conservadores, pues mantener cierta perspectiva centralista. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el país, Nueva España, estuvo en una monarquía y el centralismo, las decisiones de dónde se tomaban. Se tomaban desde la metrópoli y se tomaban desde la capital de Nueva España. Si esto lo vuelves liberal o lo vuelves tipo Estados Unidos, pues se va a volver un caos, ¿no? Era la idea de los conservadores. En cambio, del lado liberal, bueno, vamos a volvernos como una federación, vamos a gobernarnos en una república. ¿Por qué? Porque todo el tiempo esta visión centralista que se tuvo durante el virreinato concentraba las decisiones ya fuera en Ciudad de México o en la metrópoli. Y obviamente esto daba el traste con visiones, con condiciones locales que eran hechas a un lado y se imponía la visión del centro, ¿no? De lo que se quejan hoy actualmente muchos que dicen que no está bien dada la federación hoy en día en México, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues vinieron las discusiones, todo, y de repente en la Ciudad de México hay un sargento borracho ahí, cuatísimo de Iturbide, o súper admirado de Iturbide. Se le ocurre armar un relajito ahí, una hondonada popular para proclamar a Iturbide como emperador de México. Obviamente, sí, Iturbide tiene mucha popularidad en ese momento porque había consumado la independencia, ya había acabado la guerra y todo, y pues veían bonito Iturbide. Entonces dicen, órale, sí, viva México, Iturbide de emperador. Y por aclamación popular llega la gente y ante el Congreso Constituyente llegan, no, pues sí, Iturbide emperador, sí, no, lo queremos mucho, sí. Y todo instigado por este sargento del ejército que era el denominado sargento Pío Marchas, ¿no? Entonces se da, lo ven la gente que está, ¿cómo decirlo? Pues en el Congreso y bueno, sí, se proclama Iturbide emperador de México, ¿no? Ya la coronación, hay pinturas que hablan de esto, que te tratan de retratar el momento, la pintura del emperador, la pintura de la emperatriz que es la esposa de Iturbide, aunque Iturbide tenía sentimientos hacia la güera Rodríguez, pero bueno, esas son otras historias que pueden ver en el Google. Bueno, ¿qué pasó? Iturbide trata de mantener este congreso, de que se discuta una constitución para el nuevo imperio, trata de llevar las cosas, arma gente o pone gente para cuidar al país, mantiene al ejército, a Guerrero lo nombra mariscal imperial, o junto con otros dos generales, y bueno, tratan de sacar el país como pueden.
pero se dan las revueltas. No ven bien el imperio porque todavía es una concentración de poder enorme, o sea, muchos quieren la federación y viene una revuelta. Y viene, este hombre tan tirado en la historia de México, que tiene sus asegúnes y bueno, se ganó su lugarcito en la historia de México. Tiene cosas buenas, pero todas las cosas malas que hizo, híjole, lo refundieron en el infierno de la historia de México. Y pues nada más y nada menos que Antonio López de Santana. Las cosas buenas de Antonio López de Santana hagan una revuelta en contra de Iturbide. Esa revuelta se da o se consolida en lo que es el plan de Casamata. Y ahí se une Vicente Guerrero, se unen otros miembros del ejército, porque pues, ¿no? El imperio, el sentir popular es vamos a hacer república, ya déjate de estas ondas monarquistas, vámonos, somos independientes, seamos una federación. O sea, son las ideas que flotan en el aire, o sea, la división de poderes, o sea, brota el liberalismo. El liberalismo, aunque hubiera un sector conservador, el liberalismo, pese a todo, se va a mantener, se va a reafirmar. Se buscan las libertades del hombre, se busca que el gobierno sea en verdad representante del pueblo. Esto se va a tardar en consolidar, o sea, esto ya viene retratado desde Apatzingán. Tratan de retratarlo en ese momento, pero bueno, los conservadores son duros y todo, bueno. A que llegue el movimiento. Bueno, Iturbide tiene que renunciar al imperio y bueno, se organizan y para 1823, para octubre, el acta constitutiva de la República Federal Mexicana. Se toma de ejemplo la Constitución de los Estados Unidos. Se toma de ejemplo historiadores como Rosas, o Alejandro Juárez, Juárez, entre otros, pues señalan que es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Tan es copia en muchos aspectos que por esta situación se copió, ojo, la primera versión de la Constitución estadounidense. Ahora sí que no la última. Y en la primera versión pues viene la cuestión de la vicepresidencia, que la vicepresidencia se le da al que quede en segundo lugar en la elección, cosa que los estadounidenses lo vieron como un error y dijeron no, la vicepresidencia la debe ocupar alguien en una fórmula y bueno, reformaron una constitución, hicieron una enmienda y todo. Y aquí no, y esto va a provocar problemas después, bueno. Ya después pues, se organiza y se redacta la Constitución de 1824 que México establece que será una república federal. Ahora sí, con sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí no hay vuelta de hoja. Se da el esquema federal. Todos los que habían sido reinos, territorios, provincias, tienen otro nombre, intendencias de lo que había sido Nueva España, se van a convertir ahora en estados. Estos estados, ¿qué onda? Pues cada quien se gobierna, tienen su propia organización local, conforme a su ideario y todo, y en el esquema federal deciden estos pequeños estados unirse en lo que va a ser la República Federal Mexicana, para que esa República Federal Mexicana los represente, los cuide, los ayude, etcétera, etcétera. O sea, la mentalidad de la unión hace la fuerza. Esa es la idea del federalismo, ¿no? Bueno. Y como en el esquema gringo, se dejan los derechos del hombre a cada legislatura local, que cada estado arregle su asunto, ¿no? En cuanto a los derechos del hombre. Y los derechos del hombre en la Constitución mexicana del 24 quedan dispersos. Bueno, para el 24 viene esta lucha. Bueno, no hay lucha, o sea, hay una alegría porque México es esta República Federal. ¿Quién es el primer presidente electo? Guadalupe Victoria. Todos recuerdan a Guadalupe Victoria con mucho cariño. ¿Y qué onda con Guadalupe Victoria? Guadalupe Victoria había sido uno de los lugartenientes de José María Morelos, era
había luchado en Veracruz, ahí se refugió, ahí mantuvo la guerrilla y en la independencia, y bueno, se vuelve a unir al proyecto ya con Vicente Guerrero y todo esto. Y eso es lo bonito de Guadalupe Victoria, ¿no? O sea, patriota a morir, ¿no? De los que son admirados en la historia de México. Y que ahí está su retrato en Palacio Nacional. Y tan deja huella este hombre que a todos los niños en México, bueno, en las primarias, si no es que predominó el esquema liberal de los panistas, a mucho orgullo le pregunto a su niño, ¿quién fue el primer presidente de México? Y el niño te lo va a responder, Guadalupe Victoria, que era un insurgente y fue un republicano. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Y bueno, ya después de Guadalupe Victoria, gobiernos de unión, México se mantiene y todo, viene otra elección, la segunda elección de presidente de la República, y queda otro presidente, en segundo lugar queda Vicente Guerrero. Ay, Vicente Guerrero, tan querido y también, ese sí es muy querido, pero también tuvo errores, ¿no? Y pues llega mediante una revuelta popular, pues llega al poder, ¿no? Y se vuelve el presidente, o el tercer presidente de México. Guerrero consolida muchas cosas, y es con Guerrero que viene un ataque, viene una expedición de los españoles para reconquistar México, que es el ataque de Barradas. También con Guerrero logran expulsar a los españoles, bueno, total. Y los que le hacen frente, que en un momento todavía apoyan a Guerrero, pues está Antonio López de Santana, ¿no? Y dan batalla a los españoles y detienen esa invasión, detienen ese intento de reconquista y ganan. Otra de las cosas, ¿quién consolida esto? Vicente Guerrero como presidente y Antonio López Santana como oficial general del ejército mexicano. Eso es interesante. Y son de esos episodios olvidados de la historia de México. O sea, muchas veces hablamos mucho de las condenadas derrotas, por no decir ayudantes de cocinero derrotas. Pero no hablamos de las victorias, tal vez porque las victorias ensalzan a personas que en la historia de México no los queremos, ¿no? Pero bueno, se da esta victoria militar y se detiene a Barradas, y obviamente pues es el gran triunfo para Santana, triunfo para Vicente Guerrero. Ya después a Guerrero lo derrocan, Guerrero se mantiene en una lucha de guerrillas por mantener sus ideales, luego lo capturan, lo fusilan. Iturbide también, Iturbide que quiso advertir de la invasión y querer venir y ayudar, bueno, le hacen una ley a modo y ordenan su fusilamiento. El Congreso, háganme el favor, el Congreso ordena su fusilamiento, te quedas así de hoy. Pues, leyes especiales, ¿no? Y bueno, ya miren, con eso de que Iturbide a veces me cae bien y a veces me cae mal, pero Iturbide no merecía eso. Ni Vicente Guerrero, o sea, tanto Iturbide como conservador y Vicente Guerrero como liberal, ninguno de los dos merecían que los fusilaran tan alteramente. Pero bueno, eran venganzas entre el bando conservador y el bando liberal, pero bueno, ¿qué podemos hacer? México en cierta manera comete voy a decirlo así, ese pecado, ese crimen en contra de sus padres de la patria, ¿sí? En México, sí, México es un padrecida con sus padres de la patria, pero bueno, en cierta manera hay homenaje a Iturbide como conservador, bueno, está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la Capilla de San Felipe de Jesús, ahí está, no hay bronca, ahí se le puede rendir homenaje al primer emperador, también no hay problema, y consumado de la independencia. Y a Vicente Guerrero y al resto de los héroes de la independencia en la columna de la independencia, como parte de lo que son los liberales, este lado liberal. Bueno, ahí están los dos lados expuestos, ¿no? Y pues esperemos que algún día haya esta reconciliación entre bandos, ¿no? Porque si es algo
si Iturbide debe de estar o no en el Ángel, algunos dirían que no puede ser. Sí debe de estar, porque si no fuera por él, pues no se hubiera dado la consolidación. Y Guerrero debe de estar, claro que debe de estar. ¿Por qué? Porque Guerrero representó a clases bajas. Una de las cosas que también hay que recordar de Vicente Guerrero es que él, con el ideario que traía de José María Morelos, con las ideas que traía de la lucha de la independencia, con las ideas que traía de Apatzingán, Guerrero consolida la abolición de la esclavitud. Lo que no se había logrado. La abolición de la esclavitud viene desde Miguel Hidalgo con el bando de Hidalgo. Y después se vuelve a reafirmar en Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán. Es hasta Vicente Guerrero donde, órale, la abolición de la esclavitud, nada de esclavitud en territorio mexicano. El que entre y venga a México es libre por el hecho de pisar territorio nacional. Wow, un recordatorio, como diría la gran Raquel Sagaón, la maestra de Derecho Romano. Espero que esté bien. Si no, bueno, Dios nos la cuide, la maestra Raquel Sagaón, a la doctora Raquel Sagaón. Un recuerdo al Jus Pons Liminium romano. Si eres romano y te hicieron esclavo en algún lado y regresas al territorio romano, recuperas tu condición de ciudadano romano. Y aquí es lo mismo. Eres esclavo en un país extranjero, pisas territorio mexicano, eres un hombre libre. ¡Wow! Esa era la mentalidad liberal. Eso es lo que necesitamos hoy en día: solidaridad, pensamiento humano. No ¿cómo decirlo? No el ser codiciosos, no el ser mezquinos con la humanidad de la gente. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Ya pues después de eso, pues ya después de Vicente Guerrero, el país está hecho un relajo. Para 1828, para 1830, el país está hecho un relajo. El norte del país está despoblado. Actualmente, los que hoy vivimos en Ensenada, Tijuana, Mexicali, eso no existía. ¿Qué existía? Pues existía San Vicente y así al norte, pues San Diego, ¿no? Era la ciudad. Y todavía más al norte, las ciudades de Los Ángeles, las ciudades de San Francisco. Eso es lo más poblado por este lado, ¿no? Del otro lado, bueno, Chihuahua y todo. Más al norte, pues lo más al norte de allá, del otro lado de la República, Santa Fe, en lo que hoy es Nuevo México. Wow, ¿no? Pues estoy citando ejemplos, no estoy diciendo que es lo único poblado. En Texas, pues lo que había sido el presidio del Álamo, San Antonio, o sea, son las ciudades que existen, o sea, está despoblado, o sea, hoy en día en nuestro estado, en Baja California, lo pobladito es lo pegado a la frontera, lo más pobladito, San Quintín, si quieren. Y San Quintín algunos consideran que es un pueblo, con todo respeto a la gente bonita de San Quintín, ¿no? Y con eso de que ya está siendo municipio. Pero pues es chico, San Quintín es chico. La ciudad más grande hacia el sur, en el estado de Baja California, pues es Ensenada. O sea, hay que reconocerlo. A San Quintín todavía le falta un buen para crecer, para consolidarse. O sea, hay que echarle muchas ganas allí. Entonces, estamos hablando de México, o sea, que en el norte está despoblado. ¿Qué se buscó? Entre el 24 y el 36 se buscó poblar eso llamando la atención de la gente, que fuera cristiana, que fuera católica. A los del centro se les vendía la idea: vámonos al norte, ahí se puede prosperar y todo. Pero nos olvidábamos de que había una nación comanche, una nación, lo que habían sido los chichimecas, lo que ahora algunos denominaban los indios pueblo, muchos que odiaban a los mexicanos porque, pues, ¿para qué les cuento? ¿No? Tenían rencillas ahí y ya les habían quitado su territorio, odiaban a los blancos, odiaban a los mestizos, bueno, pues muchas rencillas, los comanches, todo esto. Algunos grupos pues sí se aliaron a los mestizos, se aliaron a México. Pues tenemos el ejemplo de los Kikapú, que pues, los Kikapú pues están de este lado de la frontera. ¿Por qué? Pues ellos ahora sí que muchos de ellos quisieron ser mexicanos. Pregúntenle a los Kikapú. Bueno, ¿qué más?
pasó? Bueno, los del centro no quieren venir, que porque le tienen miedo a los comanches, todo. En los Estados Unidos, cuando Estados Unidos era un pedazo ahí en la costa este, pues el gringo es aventurero, no lo olvidemos, es aventurero, busca nuevas fronteras, igual, así debería ser el mexicano, pero bueno. Y pues entre los gringos que buscan estas nuevas fronteras, todo esto, pues están todos estos cuates que se empiezan a mover y pues un grupo, están cazadores, están tramperos, la leyenda de Daniel Boone, que está en la frontera, que ayudó a la independencia de los Estados Unidos, y luego viene la idea de un hombre como David Crockett, que caza osos, que expande las fronteras, y David Crockett se va a volver diputado en la Asamblea de Representantes, o lo que viene siendo la Cámara de Diputados de allá de los Estados Unidos. Wow, los grandes ejemplos, ejemplos de gente emprendedora, que hace sus propias armas, como Bowie, que hace un cuchillo, un cuchillo, un tipo entre machete y cuchillo, que es admirado, o sea, porque es una gran herramienta y era una herramienta de frontera, y así muchos ejemplos. Pero estos individuos, en el afán de expandirse, bueno, pues van hacia el oeste. Estados Unidos recientemente le había adquirido a Francia las Luisianas. Napoleón le había vendido la Luisiana a los Estados Unidos. Y bueno, se expanden, van más allá y vamos a ir más allá del Mississippi. Y bueno, México, primero Nueva España y luego México, pues tratan de delimitar esa frontera. Los gringos pues se van y bueno, para ordenar la migración. En aquella época se busca ordenar la migración. Primero, ¿quién ordena la migración? Buscó ordenar la migración. Fue México. Ojo, qué interesante, ¿no? Ordenar la migración. Y dice, bueno, ¿quiénes pueden venir a México? Pues los que sean católicos, los que quieran obedecer las leyes mexicanas, pero el estadounidense, no son católicos, son protestantes, y otro, obedecer las leyes mexicanas. México acaba de abolir la esclavitud. Muchos estadounidenses, ¿qué tienen? Tienen esclavos, ¿por qué? Porque el blanco es superior al negro. Tú, negro, eres esclavo. Sopas, ¿no? Esa es la mentalidad de muchos gringos, ojo, ¿no? Porque luego me van a tachar de esclavista. No, toco madera. Entonces, ¿qué pasa? Mucho estadounidense pues, trae a sus esclavos, la propiedad no la puedes extinguir. Pues, yo aquí tengo a mis esclavos y porque soy superior, soy white Anglo-Saxons, the Protestant, blanco, anglosajón, protestante, soy superior a todos y me tienen que obedecer. Y para mí, yo creo en una doctrina, que somos superiores, todo, y también viene una doctrina que publica Monroe, que es la del Destino Manifiesto, en donde Estados Unidos ya ahí plasma que es un país elegido, son un pueblo elegido y se deben de expandir hacia el oeste. Toma el Destino Manifiesto. América para los americanos. Sí, con letras chiquitas para los americanos de Estados Unidos, no para nosotros, ¿no? Pero bueno. Y es esa expansión, viene ese expansionismo. Y el primero al que van con esa expansión, el primero que le van a dar en la torre es a México. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo pasó? Bueno, pues mucho de estadounidense se hace pasar por católico. Dice, sí, güey, atenerme a las leyes mexicanas, pero muchos se trajeron sus esclavos. Hubo negociaciones, bueno, sea la abolición de la esclavitud en todo México y se respeta o se mantiene la propiedad de los que quieren, de los colonos estadounidenses que quieran venir y ayudarnos, ¿no? Qué aberración, pero bueno. Con tal de poblar el norte de México. Esto se da con tal de poblar el norte de México y también de mantener a raya a todo lo que son las tribus indígenas, a los comanches, a los apaches y todo, pero bueno.
va un enviado del gobierno mexicano a verificar cómo está lo de la migración, se da su vuelta al norte. Esto es en 1800, por ahí de 1824, 1800, bueno, no 24, por ahí de 1828. Ojo, es 8 años antes de la independencia de Texas. Va el enviado mexicano, revisa y la torre se da cuenta de lo que está pasando. El estadounidense está expandiéndose. Hay que detenerlos. O sea, 8 años antes de la independencia de Texas, antes de una intervención, no del gobierno estadounidense, sino de un pueblo estadounidense que se cae el pueblo elegido, hay alguien que está advirtiendo: aguas. Estos vienen y nos quieren quitar la tierra, nos quieren quitar nuestro territorio. Nadie peló. Todos dijeron: no hay manera, no es costeable. Ya saben, el clásico, los que dicen que no, que como Santa Lucía, no, Texcoco. Sí, claro, Texcoco, que que le tienes que estar invirtiendo cada rato para que no se te inunde el terreno, pero bueno, ya, o sea, no es costeable, o sea, pues, que advierte tu proyecto. Bueno, aquí faltaba alguien que les dijera: nos quieren quitar la tierra, pues esto sí es costeable y vamos a defender el territorio. Faltó eso, o llegó demasiado tarde. Al menos aquí llegó a tiempo, eso es lo bueno, ¿no? Y paró y cambió la idea, ¿no? Pero bueno, sí, pueden decir lo que quieran, pero bueno, total, no se les pudo detener. Para 1836, bueno, yéndonos ya más al centro, el país, para algunos quieren centralizar, quieren concentrar el poder. ¿Por qué? Porque dicen que la federación es un relajo. Muchos quieren hacer las cosas a nivel local, se olvidan de la federación. Bueno, vámonos al modelo centralista. Y sacan una nueva constitución, la constitución de 1836, y se va o se toma en cuenta el centralismo. Las decisiones se tomarán por un gobierno central en la Ciudad de México y se aplicarán las decisiones, o los que eran gobernadores de las entidades federativas ahora serán jefes o gobernadores de departamento. El país ya no serán estados, serán departamentos. Y se tienen que tener conforme a la legislación nacional. O sea, ya no es tu legislación local, ya no son tus decisiones locales. Todas tus decisiones locales con base a lo que determine la república, la nación, con los poderes que están desde el centro. Esto dio al traste. O sea, y lo colmo, ya no son solo los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que se transforman en nacionales. ¿Qué pasó? Como diría mi hijo, que cuando pregunta: ¿y qué pasó? Pues muchos estados buscaron su independencia porque no estaban de acuerdo con el esquema centralista. Uno de ellos fue Zacatecas, o San Luis Potosí, bueno, ahorita no me acuerdo. Y bueno, inmediatamente el gobierno central, encabezado por Santana, bueno, Santana va y aplaca la rebelión, ¿no? Y en castigo, pues, crea el estado de Aguascalientes, ¿no? Para quitar el territorio de ese estado que andaba de revoltoso. Y en el otro lado, en el sureste, Yucatán. Yucatán busca su independencia, ¿no? Crean una república. Bueno, hay cosas positivas de esa independencia. Yucatán ya hay cosas negativas. La guerra de castas, vienen otras cuestiones. Pero también va a Santana, va con el ejército, señala de las cosas buenas de Santana: vaya, placa ese movimiento independentista yucateco, ¿no? Y en el norte, pues los tejanos, que eran parte de Coahuila, ya las decisiones ya no se tomaban en Coahuila. Muchas de las decisiones pues empezaron a centralizar, y esto no le pareció a los tejanos, que vienen de un esquema federal. Oye, ¿cómo no puedo tomar mi decisión de defenderme y que el gobierno me dé apoyo y todo? No, es que el gobierno ya tomó las decisiones desde el centro y tenemos que hacer. Y
y obviamente ya también se quiere aplicar la legislación en pro de la abolición de la esclavitud, y obviamente los tejanos que son esclavistas, son federalistas, ¿no sabes qué? Viene la independencia. Y encabezados por Houston, Sam Austin, y empieza la guerra de independencia tejana. Y ahí va también el ejército mexicano, también encabezado por Santana, a reprimir ese intento independentista. Al principio hay victorias de parte del ejército mexicano, victorias muy encarnizadas, ¿cómo decirlo? Que se ganan por volumen, que se gana porque son muchos, no porque porque Santana sea un gran estratega. Santana va ganando al principio porque tiene un gran ejército, pero ese ejército se ve diezmado después. El ejemplo de la batalla del Álamo. En palabras de Paco Ignacio Taibo, novelista, historiador, puedo decirlo, Santana buscaba la gloria a lo pendejo. Y en ese, perdonen que diga esa palabra, pero así es, esa es la frase de Paco Ignacio Taibo. ¿Por qué de esto? Porque Santana quiere la gloria, quiere todo, sin importar el costo. Por eso busca la gloria a lo pip, ¿ok? Ya, para no repetir la palabra y que no. Entonces, en ese contexto, pues viene todo esto y de repente pues va a perder la guerra de independencia tejana, la va a perder el ejército mexicano. ¿Cómo se pierde? Se pierde en la batalla de San Jacinto, porque Santana divide sus fuerzas, Santana se adelanta demasiado a su ejército y es derrotado en San Jacinto por los independentistas tejanos y le hacen firmar el Tratado de Velasco. Entonces reconoce la independencia de Texas. El gobierno mexicano no va a reconocer ese papel, pero bueno, lo va a tener que reconocer hasta después, en 1847, pero bueno. Y en este esquema, ¿qué pasa con México? Se ve que este esquema centralista pues no está funcionando. Bueno, ¿cómo se dividió el poder? Hubo 4 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y un cuarto poder, porque veían en el esquema federalista, veían que la constitución en algunos aspectos pues, las ideas de carácter local predominaban. Y aquí no, aquí se buscaba mantener el centralismo y obviamente un respeto a la constitución centralista. ¿Y qué decidieron hacer? Decidieron crear el poder conservador, que era un poder para mantener el orden constitucional, mantener que las decisiones del ejecutivo no afectaran las del legislativo, etcétera, etcétera, o las del judicial no dañaran las decisiones del legislativo. Bueno, cualquier problema se arreglaban por el poder conservador que podía actuar ¿cómo decirlo? De manera, que podía actuar de oficio, que podía actuar de instancia, bueno. Años después se vio que este esquema no funcionó. Deciden abolir la Constitución del 33 y tratan de lanzar lo que son las bases constitucionales de la República Mexicana de 1843, que siguen manteniendo el esquema centralista, nada más que aquí desaparecen el poder conservador. Tratan de sacar una nueva constitución ahora con un consejo de notables, reunir un constituyente, pero este constituyente no se pone de acuerdo. Santana lo disuelve y bueno, se vuelve un caos. Y el país, pues en el norte, pues está que no reconoce la independencia de Texas, está con la bronca de los yucatecos, hasta ese momento está con la bronca de los yucatecos todavía. Los yucatecos en ese entonces, pues van a lanzar su constitución local, su constitución porque se quieren independizar. Y la constitución yucateca reconoce derechos del hombre y también va a sacar algo muy interesante, un mecanismo para defender esos derechos del hombre. Un producto del intelecto de Crescencio Rejón. Y ese producto o ese gran invento que es el juicio de amparo en 1840 en la Constitución yucateca, como un mecanismo para defender derechos del hombre ante violaciones o ante actos de autoridad. ¡Wow! Ese es el gran invento de Crescencio Rejón. Ya jurista yucateco, jurista mexicano yucateco, y que después se pondrá en la Constitución. Pero bueno, ahorita les platico.
para 1846, pues vemos que estalla la guerra con los Estados Unidos. Los Estados Unidos primero lo que quiere es venir y tratar de comprar territorio. Obviamente los mexicanos no queremos vender el territorio nacional, vender el norte de México, y obviamente desconocemos la independencia de Texas. Estados Unidos para ese momento, los tejanos y los Estados Unidos se ponen de acuerdo y Texas es anexado a los Estados Unidos. México desconoce este acto. O sea, ya es un acto prácticamente de guerra. Mandan a primero hay un embajador que está pidiendo ahí por los intereses de México. Este embajador es Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos. Y bueno, en ese momento pues tiene su parte de gran patriota, es un conservador, pero bueno, y defiende los intereses de México, pero nadie le hace caso al embajador Almonte, y en la torre Estados Unidos se anexa. ¿Y quién consolida esto? Lo consolida un presidente llamado Polk. Polk, que quiere expandir el territorio de Estados Unidos y llegar hasta el Pacífico. Esto, pues obviamente, primero dice, bueno, si no quiere México vender territorio, vámonos a la guerra. Háganle la propuesta para que venda territorio, si no, no hacemos la guerra. De todas maneras, Polk juega con tres cartas. Uno, va a mandar una expedición hacia el norte de México, y dos, va a mandar una expedición para mantener el territorio tejano de Río Nueces. La expedición del territorio tejano va a estar a cargo de Zacharias Taylor. Zacharias Taylor, que veía esto como un error militar y decía, no puede ser, no podemos invadir México, es una nación soberana. Y en el Congreso protestan, varios congresistas protestan esta actitud por parte del gobierno federal. Y entre ellos un asambleísta llamado Abraham Lincoln, que se opone a la guerra con México. ¿Por qué se oponen? En parte, ¿por qué? Porque es enorme, va a ser un gasto enorme expandirse hacia el oeste. Y la otra, invadir y socavar una nación soberana es un delito. Ellos lo ven como un delito. Y el otro, si se expanden los territorios hacia el oeste y obviamente en el sur, se va a expandir la esclavitud. En el norte hay una política en los territorios del norte de haber abolido la esclavitud. Los derechos del hombre se habían dejado a las legislaturas locales. Y muchas legislaturas en el norte veían a la esclavitud como algo que era antinatural. En el sur, por el contrario, decían que era natural porque el blanco es superior al negro. Ideas que todavía sobreviven hoy en día, ojo, para que tengan idea. Con el Ku Klux Klan y muchos de los seguidores de Donald Trump. Nada más para que tengan idea que sobrevive. Entonces, bueno, total, se da la guerra con México. ¿Y en México qué pasa? Hay un conflicto porque todavía, en ese momento histórico, no sabemos qué queremos ser. México es un adolescente. En ese momento, México es un cochino adolescente que no sabe qué quiere como gobierno, que no sabe lo que quiere de la vida. Están divididos entre liberales y conservadores. Los liberales que quieren quitarle privilegios a la iglesia y al ejército, ya empezaban, y esta iglesia y este ejército que no quieren perder eso, bueno, arman una revuelta, tiran el gobierno en turno y la revuelta de los polcos. Y en ese momento también, en vez de mantener un orden legal y enfocarnos en contra de la guerra con los Estados Unidos, hay que cambiar la constitución. ¿Para qué? Para volvernos una federación y que todos quieran volver a estar con nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, de las cosas positivas, pues, se retoma la Constitución de 1824 con reformas, con adecuaciones, y hay una adecuación, y esto en 1847. Pero bueno, todos sabemos, se pierde la guerra con Estados Unidos y se pierde la mitad del territorio con los tratados Guadalupe Hidalgo. Es un momento terrible para México. Y bueno, sí, estamos en el esquema federal y los que quedan, pues estamos la mayoría de los estados, pues el sentimiento en el país es de tristeza, es de pesadumbre, o sea. Bueno, ¿quién queda? ¿Quién queda en el gobierno? ¿Quién queda en el poder? Antonio López de Santana. Era lo menos, como general, era de lo menos peor. ¿Por qué? Porque todavía falta una generación, o sea,
apenas está creciendo, se está formando una generación de liberales, de gente que va a querer de verdad a México. Ellos apenas se están formando, apenas crecieron. Son gente que ya nació cuando el país era independiente. Santana va a violar derechos del hombre, va a tener una dictadura, le van a decir Alteza Serenísima, va a subir impuestos, va a atentar contra la libertad de imprenta, contra la libertad de pensamiento, se va a consolidar como un conservador, sí, un conservador dentro de lo que es ese federalismo que sobrevivía, ¿no? Y para derrocar a Santana viene lo que es el Plan de Ayutla, en el que se unen varios liberales para poner un alto al dictador. Liberales encabezados por Ignacio Comonfort, después Juan Álvarez. Y hay una guerra, hay una lucha. Y ahí van a entrar, atrás de ellos va a entrar Benito Juárez, va a entrar Melchor Campo, va a entrar, por decir algunos, Leandro Valle, van a entrar todos ellos. Va a estar un Porfirio Díaz joven, que también es liberal. Bueno, hay que reconocerle cositas al general, pero no tantos, porque luego también se le subió a la cabeza al general Porfirio Díaz. Y van a luchar por la república. Y se va a consolidar con el Plan de Ayutla, se va a consolidar o se va a buscar que se cree una nueva constitución. Ahora sí, bien liberal, bien federalista y sobre todo que consagre los derechos del hombre y del ciudadano en un capítulo especial. Pero para que no queden en letra muerta, se retoma el juicio de amparo ahí de los yucatecos, y obviamente Yucatán ya regresó a México. Y el juicio de amparo se va a establecer como un mecanismo de defensa de derechos del hombre y del ciudadano, un juicio al que pueda acudir el ciudadano cuando se vea transgredido en sus derechos. Ese es de los grandes logros en la Constitución del 57. Y aquí lo voy a dejar. Les voy a dejar un video. Después de este video, se los voy a dejar en la plataforma Blackboard. También aquí se los voy a dejar para que lo vean. Pero no lo vean como algo que oyen a medianoche y dicen, sí, claro. No. Óiganlo con el corazón. Óiganlo completo, como una parte de algo que se consolidó en esa época. Es algo que refleja el sentir de esa época. Un sentir que trata de rescatar victorias, que trata de rescatar un sentimiento patriótico y que a su vez trata de señalar, no nos vuelven a molestar. Les voy a dejar el himno nacional completo, 10 estrofas, no nomás las que quedaron legalmente y oficialmente, las 10 estrofas. Escúchenlo, medítenlo. Y eso es por ahora yo creo que ya es la última clase que les doy en este semestre. Yo, si Dios me da vida, bueno, pues seguiré dando clase el siguiente semestre. Y obviamente si a veces todo también ve que sigo. Ya saben toda la historia. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre y les deseo un buen final de semestre. Pónganse a estudiar el segundo parcial y mi ordinario. Ahí vienen y hay que venir estudiadito. Aunque sean el libro abierto si ustedes quieren o apuntes abiertos, son exámenes. Cuídense mucho.